¿Está en el barco en este momento, don Marino? Efectivamente. Sí, el movimiento. Sí, buenos días. Más bien gracias por esta oportunidad de compartir un poco lo que vamos a hacer. En estos momentos apenas estamos en el tránsito, en la travesía desde San Diego hasta las costas, bueno, hasta costa afuera de Nicaragua y de la península de Nicoya, donde vamos a instalar esos instrumentos. De camino vamos a dejar un flotador cerca de la frontera entre Guatemala y México. Es un flotador oceanográfico que va a estar transmitiendo información sobre las condiciones de la columna de agua en el océano para estudios de oceanografía, corrientes, climatología, sobre todo oceanografía física. Y frente a Nicaragua y Nicoya vamos a instalar unos monumentos geodésicos, son estructuras de concreto que se dejan caer al fondo del mar. Son cuatro lugares donde vamos a poner estos instrumentos frente a Nicaragua y un lugar frente a Costa Rica. Cada lugar tiene 3 monumentos que se dejan caer en el fondo del mar y esas estructuras de concreto tienen unos transmisores sonoros, se conocen como beacons, que están generando una señal acústica constantemente y esa señal se recibe en superficie por un barco o por un gladiador, un surfeador de olas, que es un vehículo remoto, prácticamente un dron que flota. Es del tamaño un poco más grande que una tabla de surf, cubierto de paneles solares con antenas de GPS y por debajo tiene un sistema de navegación que lo hace avanzar. Se controla todo remotamente desde un satélite y se envía la información hacia donde uno quiere que vaya. Y lo que hace este instrumento o el barco es hacer círculos sobre el lugar donde están los monumentos geodésicos, recibir las señales de estos monumentos o de estos transmisores, establecer una ubicación precisa de ellos, pero al mismo tiempo está conectado con los satélites del sistema de posicionamiento global. Entonces, en esta combinación que se conoce como GNSS de Sistema de Navegación Global -A de acústico, se puede obtener una localización precisa del fondo del mar utilizando en la superficie del mar las señales de los satélites. Esto porque la señal de GPS, por ejemplo, no se transmite a través de la columna de agua. O sea, uno puede tener un receptor de GPS o una antena de GPS en el fondo del mar, pero no va a recibir señal porque no atraviesa la columna de agua. En el agua las ondas sonoras son las más efectivas para transmitir información. Bueno, ¿por qué? De hecho, mientras usted nos está explicando esto, don Marino, estamos publicando fotografías del equipo. Está el barco, aparece el equipo, quienes hacen parte de la expedición como tal. Estas fotos fueron tomadas ayer, me decía don Marino, en el buque Atlantis, antes de zarpar de San Diego. Sí. ¿Por qué nosotros, por qué Opsicori? ¿Se escogieron instituciones en algunos países o en particular por la investigación que ustedes pues propiamente están haciendo a propósito de lo que está pasando con las placas tectónicas, etcétera? ¿Por qué razón Opsicori, don Marino? Sí, bueno, el Opsicori ha sido pionero en el uso de las metodologías satelitales de posicionamiento para la medición del desplazamiento de placas tectónicas y de la deformación de las placas tectónicas en los contactos. Eso, digamos, lo iniciamos desde finales de los 80s con uno de los investigadores que aparece en esa foto, que es el doctor Tim Dixon, cuando él estaba en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. En esa oportunidad nosotros participamos en una campaña con estaciones en la isla del Coco y en Costa Rica. Después tuve la oportunidad de ir a este laboratorio de la NASA en Pasadena a procesar datos y la relación se ha mantenido por casi 40 años con el doctor Dixon. Sus estudiantes han ido obteniendo posiciones en otras universidades en Estados Unidos y se va creando una red de investigadores que trabajamos en eso y cuando se pensó en la posibilidad de utilizar el GPS, la combinación GPS acústica en el fondo del mar, se buscan lugares en donde se sabe que la deformación es intensa
y que se va a registrar, que se van a ver cambios en el corto plazo hablemos de 5 o 10 años, y Costa Rica es especial para esto. Claro. Se aprovecha que el segmento de subducción frente a Nicaragua es muy diferente al segmento de subducción frente a Costa Rica. Y entonces en el sentido de que ese segmento, los terremotos que se producen en Nicaragua son grandes, pero muy lentos, la gente casi no lo siente, pero producen tsunamis muy grandes, como en 1992, mientras que en Nicoya se producen terremotos fuertes, como el del Nicoya del 2012, pero no generan tsunamis devastadores. Entonces es un buen lugar para probar esta metodología, además de que en Costa Rica la península de Nicoya se extiende hacia el mar sobre la zona sismogénica, que la zona que vamos a instrumentar en Nicaragua es prácticamente está a la misma distancia de donde comienza el choque, de donde está la península de Nicoya. Entonces, la información de Nicaragua se puede correlacionar directamente con la de Nicoya, y además en Nicoya estamos tratando de observar la deformación costa afuera ya con una de estas estaciones de acústica GPS o acústica satelital. Sí, todo eso suena súper técnico, ¿verdad? Sí. O sea, tiene uno que ponerle un cuidado a lo que está diciendo Marino para ir comprendiendo parte de todo de ese trabajo. ¿Cómo van las investigaciones, don Marino, finalmente? ¿Cómo ha avanzado la ciencia hasta ahora? Todo lo que ustedes están haciendo, detectar un terremoto a tiempo, no sé, actualmente con algunos sistemas que lanzan alertas, escuchábamos por ejemplo los de México, sí. No sé en qué otro país funciona así, pero cada vez estamos logrando anticiparnos al comportamiento y evitar, no sé si evitar por lo menos tanto daño humano por un terremoto. Sí, no, el avance es grande, este tipo de investigación va a proveer información muy útil para comprender el proceso, y además para empezar a acumular información, ojalá a lo largo de varios ciclos sísmicos. En este momento podemos hacer anticipaciones, podemos estimar qué zonas van a tener un terremoto importante en el futuro y qué tan grande va a ser ese terremoto, pero no podemos decir cuándo va a ser, por eso no es predicción. Esto fue lo que hicimos en el caso de la península de Nicoya, en donde logramos anticipar ese terremoto en términos de decir dónde iba a ser y qué tan grande iba a ser, pero nunca pudimos decir cuándo iba a ser. O sea, por eso no fue una predicción. Y lo mismo estamos haciendo en estos momentos bajo la península de Dosa, donde va a ocurrir un terremoto con magnitud entre 7.2 y 7.4 pronto, en el futuro cercano, pero de nuevo es una anticipación, no una predicción. Y aún así estas anticipaciones son útiles porque permiten a la población prepararse, permiten a las instituciones tomar acciones sobre cómo evitar el impacto, cómo evitar los daños, y esto hace que la población siga preparándose cada vez más y se pueda responder mejor. Tuvimos ese terremoto en el 2012, terremoto de 7.6 que prácticamente no mató a nadie como consecuencia directa del terremoto, y el daño fue tan poco que en muy pocos lugares del mundo se dieron cuenta que había ocurrido un terremoto tan grande en Costa Rica. Eso es parte, digamos, de esa preparación que se va teniendo y esa mejora en las condiciones para evitar o reducir los daños de los terremotos. Ahora, los sistemas de alerta temprana como el de México son muy eficientes. En Costa Rica ya está operando uno desde el Opsicori. Es una alerta un sistema que nos permite localizar el sismo cuando está ocurriendo, poder tener una ubicación y una magnitud preliminar. Y con eso nosotros, por ejemplo, para un terremoto que ocurra en la península de Osa, vamos a tener cerca de 30 segundos de anticipación al Valle Central antes de que lleguen las ondas sísmicas S, que son las que tienden a causar más daño. Entonces, eso sí se puede hacer, no es predicción porque ya el sismo ocurrió, pero sí lo que se hace es que se localiza el sismo lo más cercano a la fuente posible y uno se adelanta a las ondas sísmicas para avisar que las ondas sísmicas van de camino. Sí, me gustaría tenerlo de vecino, don Marino. Para que le avise. Cuando don Marino sale corriendo, yo salgo detrás. Sí. No, todas las personas tienen acceso a esta aplicación. Si tiene un iPhone, está en Apple Store, y si tiene un Android, lo pueden bajar de Play Store.
y nada más lo instalan y se le avisa a todas las personas. Quien tenga la aplicación va a recibir la alerta. Sí. Don Marino, le queremos agradecer muchísimo. Hay un televisor allá detrás suyo que supongo yo es la imagen del barco, una cámara exterior del barco, es decir, en plena navegación a esta hora. ¿Es verdad? Sí, la cámara esa está en el puente viendo hacia el frente del barco, y todos los paneles de atrás están indicando información sobre la navegación y condiciones oceanográficas también. Y en ese momento estamos prácticamente enfrente de la península de Baja California. Mar adentro. Exacto, costa afuera. Costa afuera. Don Marino, muchas gracias por esta información y el gusto además de poder entrevistarlo en plena navegación. Sí, claro. Y buen Bueno. viaje, que les vaya bien, buen viento y buena mar, decían antes a los marineros. Don Marino, muchas gracias. No, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, don Marino. El Opsicori en estas, ¿no? Sí, muy bien. En grandes Muy ligas. bien. No, no.